A la hora de cuidar a tu familia, vos, ¿a quién elegirías? Una empresa que brinda atención humana y profesional, que cuide de los tuyos como lo harías vos. Todo esto y más es Prevenir, porque ahora podés sumar al servicio de acompañante, personal de enfermería y cuidados a domicilio. Con Prevenir, tranquilidad y confianza para vos y tus seres queridos. Solicita promotor al 4352-1490 y te beneficiás con 6 meses al 50% de la cuota. Bien, amigas y amigos, y estamos en contacto, como pueden ver, con Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT. Pereira, gracias por atendernos, bienvenidos por primera vez, en este caso así, en un mano a mano en el programa. Aprovechando el tiempo, se viene un nuevo paro, una movilización convocada por el PIT-CNT para este próximo 15, y en lo previo, el propio PIT-CNT lo anuncia como una gran movilización, la movilización mayor de los últimos 10 años. ¿Por qué es esta lectura que se realiza? Bueno, la gente está con mucho problema. La gente pasó un año de pandemia y eso supuso una pérdida de decenas de miles de puestos de trabajo a lo largo y ancho de todo el país. La gente sabe que perdió poder de compra. En el sector público, 18 jornales, es decir, las maestras, las trabajadoras de comedores escolares, las auxiliares de servicio, perdieron 18 jornales en un año. Es decir, trabajan lo mismo, pero cobran 18 días menos en un año. De ellas solo se acuerdan cuando hay paro por la alimentación escolar, pero son los que alimentan decenas de miles de escolares todos los días. Luego los trabajadores privados perdieron 4.3% en algunas ramas de actividad inexplicables que tuvieron crecimientos expansivos en la pandemia. Suponete parte del sector agroexportador, sector frigorífico, insumo informático, industria del software. Es decir, sectores que no deberían haber caído sus salarios, cayeron. Y otros que ven cómo cae su salario y sus jubilaciones. Los jubilados se dan cuenta que tienen ingresos que en vez de aumentar, que en vez de subir, disminuyen. El sector rural está muy preocupado, los colonos, y en parte por la LUC, pero en parte también por la situación que tienen. Los trabajadores rurales también les cayó el salario y hay un movimiento importante. El sector del citrus tiene una situación muy delicada en cuanto está en un momento de transición y muchos de los trabajadores zafrales no llegan a cobrar los salarios adecuados para luego ingresar al seguro de paro y se quedan sin ningún ingreso miles de trabajadores en el litoral de nuestro país. Y en esta circunstancia hay 300.000 uruguayos que no tienen ningún ingreso. Y bueno, la gente se moviliza, protesta, se organiza. Y decimos que va a ser la movilización más grande de los últimos 10 años, porque hasta el día de hoy, que todavía faltan unos cuantos días para el paro, ya hay 100 ómnibus que vienen del interior, completos. Hay 70 ómnibus que vienen de Canelones, completos. Y entendemos que entre lo que aporte Montevideo y el otro sector del área metropolitana, me refiero a Costa de Oro, Ciudad de la Costa, pensamos que vamos a llenar Avenida Libertador, y eso no se ve como desde hace 10 años, ¿no? Se menciona, Pereira, en esta convocatoria que lo que se procura hacer es exponer contra lo que se considera un programa antiobrero y antipopular. Dos conceptos, si nos podría desarrollar el por qué se considera que es antiobrero, más allá de los elementos que has mencionado, respecto a la situación actual que vive el país. Siempre en el fondo los términos pueden ser más duros o menos duros, pero efectivamente lo que hay que discutir es la esencia. El problema es preguntarse quién pagó la crisis. Crisis hubo. El Uruguay tuvo una crisis sanitaria, social y económica. De esa crisis social hay 100.000 uruguayos nuevos pobres, 35.000 de los cuales son niños. En el mismo tiempo, en el mismo momento, algunos uruguayos depositaron en los bancos uruguayos y extranjeros 4.000 millones de dólares. Entonces, digamos, ¿quién pagó la crisis? Para nosotros, los trabajadores, los pequeños y medianos productores, los pequeños y medianos industriales, la gente del mini comercio. Y bueno, si lo pagamos ese sector la crisis, naturalmente que la política del gobierno no tendió a proteger a los sectores populares, es decir, ni a los obreros,
ni al sector del pueblo más afectado por la crisis. Y esta es la crítica principal que le hacemos. Luego, si las frases son más felices, si las consignas son más felices o infelices, es irrelevante en este caso. Lo relevante, o para mí irrelevante, lo relevante es que las medidas que tomó el gobierno no apuntalaron a los sectores más débiles de la economía. Ahora, casi como que en el mismo sentido de la lectura que se hace, pero a la inversa, uno puede ver al ministro de Trabajo, Pablo Mieres, que dice que, bueno, que el paro en sí no va a cambiar absolutamente nada, la situación que se vive y que no aporta, palabras más, palabras menos, de lo que ha dicho en las últimas horas. ¿Y usted qué edad tiene? No, yo ya estoy veterano. Bueno, ¿y usted escuchó alguna vez algún ministro? ¿Usted escuchó alguna vez un ministro de cualquier partido decir que el paro aporta? No, es una lectura política también de lo que es la realidad, pero siempre se le cuestiona a los trabajadores, en este caso la Central de Trabajadores, cada vez que se realiza un paro, o algún gremio, cuando se realiza un paro, basta ver lo que sucedió recientemente con el gremio docente, cuando aparecieron los comedores escolares como un tema primordial frente al reclamo de los trabajadores. Se da una dicotomía y un enfrentamiento generalmente que es dialéctico. Yo nunca escuché a un hombre del gobierno decir que un paro está bien. Ahora, luego, ¿qué logran los paros? Aumentos salariales, ley de responsabilidad penal empresarial, convenios para el sector doméstico y el sector rural, mejores condiciones de trabajo y de salud en el trabajo. Los paros logran. Lo que no lo logran es en el mismo día que se hace. Es una acumulación de medidas y de acciones y de negociación que te lleva a obtener logros. El mundo del trabajo, donde hay sindicatos, suponte, ¿vos creés que es un problema cobrar con tarjeta en el Zunca? Con la ley de inclusión financiera, cuando le dicen que el trabajador cuando entra a la empresa tiene que elegir entre cobrar por débito o cobrar al contado. En el Zunca cobran todos por débito. Donde va a haber un problema es donde haya un trabajador aislado, porque donde hay sindicatos, los sindicatos protegen al trabajador. Si vos mirás el mapa del mundo, donde hay sindicatos fuertes hay derechos, y donde no hay sindicatos, tipo paraguayos, son muy débiles, no hay ningún derecho. Entonces, digamos, siempre nos tenemos que preguntar en qué país queremos vivir. Por ejemplo, esto de los comedores escolares. Se preocupan de la alimentación escolar el día del paro y los 185 días que no hay clase. ¿Quién se preocupa de la alimentación de ese niño? Los sábados, los domingos, los feriados, las vacaciones. ¿Quién se preocupa de la alimentación escolar de ese niño? ¿No sería más sensato que el gobierno nacional, que el CODICEN, convocara a los sindicatos para conversar profundamente sobre cómo garantizar la alimentación los 365 días del año y no quedarnos en pequeños cobradas de cuenta que finalmente no resuelven el problema de la alimentación escolar? Porque nosotros en ese marco de garantizar todos los días del año alimentación, estamos dispuestos a garantizar la alimentación también los días de paro. Pero no a que nos miren los paros como días distintos a un domingo o a un día que no hay clase. ¿Me explico? Porque si no, es sencillamente satanizar las medidas de paro y bueno, eso es una decisión del gobierno. Sí, queda claro.